Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar la clase de los misterios del Shambhala. Cada martes seguimos la enseñanza de este libro. Hemos descargado de la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada y semanalmente he hecho una presentación en diapositivas. Me ciño al texto original y no añado absolutamente ni quito nada, solamente el comentario. Así que la responsabilidad es de de este estudiante y del grupo que le acompaña en las reflexiones y comentarios. Estamos en la sesión número 47 y hoy es martes 25 de abril del 2023. Aquí finalizó la sesión anterior, la semana pasada, sesión 46 de los misterios de Shambhala. Seguimos en el capítulo 12. Si utilizamos la analogía que surge de la comprensión de la experiencia de esta primera iniciación jerárquica, veremos que en cada una de las iniciaciones sucesivas hay un desarrollo específico dentro del chakra cardíaco en donde se registran los éxitos de los trabajos de Hércules, el iniciado perfecto, que permiten acceder a uno, a varios o a la totalidad de los subplanos de la esfera búdica de Shambhala. Si utilizamos la analogía que surge de la comprensión de la experiencia de esta primera iniciación jerárquica, veremos que en cada una de las iniciaciones sucesivas hay un desarrollo específico dentro del chakra cardíaco en donde se registran los éxitos de los trabajos de Hércules, el perfecto iniciado, que permiten acceder a uno, a varios o a la totalidad de los subplanos de la esfera búdica de Shambhala. Veamos la analogía. Primera iniciación relacionada con esferas. La primera iniciación está relacionada con la esfera búdica. La segunda con el segundo subplano. Perdón, la primera con el primer subplano de la esfera búdica. La segunda con el segundo subplano de la esfera búdica. La tercera con el tercer subplano. La cuarta iniciación con el cuarto subplano, corazón místico del logos planetario. La quinta con el quinto subplano. La sexta con el sexto subplano y la séptima y con con el séptimo subplano y con la totalidad de la esfera búdica. Por lo tanto, la séptima iniciación daría un control absoluto sobre lo que es el plano búdico, subplano del físico cósmico. Y nosotros en la primera iniciación, pues tendríamos un control del primero. Aquí empieza el primero lo más concreto y el séptimo lo más refinado. En otras presentaciones es al revés, ¿eh? El primero lo más refinado y el séptimo lo más concreto. Primera iniciación, subplano de la esfera búdica. La segunda, el segundo. La tercera, el tercero. La cuarta iniciación, que es la salida del reino humano, está precisamente con el plano búdico. Entonces, este cuarto subplano es precisamente el búdico, corazón místico del logos planetario. La quinta con el quinto subplano, la sexta con el sexto y la séptima con la totalidad de la esfera búdica. Hay que tener presente, sin embargo, que al recibir la tercera iniciación y al ser considerado consciente el iniciado del tercer subplano de la esfera búdica, lo cual certifica que ha controlado perfectamente sus tres vehículos inferiores, el mental, el astral y el físico etérico. Comienza a desarrollar su conciencia en el primer subplano, siempre empezando a contar desde abajo de la esfera átmica. Comienza a desarrollar su conciencia en el primer subplano, siempre empezando a contar desde abajo, desde lo más denso, de la esfera átmica. De otra manera, cuando se sube a la cima de la montaña y se recibe la transfiguración, el regreso de esta transfiguración es que se empieza a precipitar sobre la conciencia del iniciado, del discípulo, energía de la voluntad al bien, del propósito divino. Eso es la esfera átmica. Y esa aplicación de ese propósito divino va a hacer que se acerque a la cuarta, asuma la cruz, se presenta la prueba, la gran renunciación, y esa energía de primer rayo átmica de la propia mónada será la que destruya el vehículo causal. Bueno, esto lo hemos leído en la luz de el alma, la cualidad de la vida. Continuamos. No obstante,
y en todos los casos cada iniciación repercute íntegramente en el corazón del iniciado, pero no en el corazón físico, el corazón místico o chakra cardíaco, teniendo en cuenta que los vaivenes, entre comillas, el despertar del chakra, sí que repercute precisamente en la glándula timio y también, ¿por qué no?, en el órgano externo que conocemos como corazón, que para los humanos es el centro. El corazón lo moviliza todo porque responde al propósito divino. Es lo primero que se manifiesta en el embrión y lo último que va a parar. Cuando para, evidentemente se ha cortado la comunicación con ese elemental ya va a su trabajo y prácticamente el alma, la conciencia se retira. Cada iniciación repercute íntegramente en el corazón del iniciado, haciendo vibrar sintónicamente los pétalos correspondientes de conocimiento, de amor y de sacrificio, o de tercero, segundo y primer rayo, que cualifican e integran el centro cardíaco, desarrollándose dentro de su conciencia la intuición espiritual y adueñándose en forma progresiva de su vehículo búdico, como una cálida promesa de los bienes inmortales de la mónada espiritual. Repercute en el corazón del iniciado, haciendo vibrar los pétalos del conocimiento, del amor y del sacrificio, se integran al centro cardíaco, desarrollan dentro de su conciencia la intuición espiritual y se adueñan en forma progresiva del vehículo búdico. Hoy por hoy, de los 7 vehículos que el ser humano tiene, 7 cuerpos, el búdico es un proyecto todavía para la mayoría de nosotros. El mental superior puede que también. Ya no hablo ni del átmico. ¿Por qué? Porque no están en tiempo y espacio todos desarrollados. Cuando se empiezan a desarrollar los superiores, los de abajo, concretamente el búdico, los inferiores, no es que hayan desaparecido, es que ya no representan nada. De como una cálida promesa de los bienes inmortales de la mónada, de la chispa divina. La segunda, iniciación jerárquica. Esa es la del bautismo, ¿no? A ver qué dice. Dice, esta iniciación marca el predominio del alma del discípulo iniciado sobre su cuerpo astral o de las emociones, el cuerpo emocional, de las sensaciones, sentimientos, todo eso. Es una continuidad del esfuerzo realizado en la etapa anterior en la que disciplinó hasta un elevado grado su cuerpo físico, imprimiéndole un nuevo y más alto ritmo y sensibilizándole o haciéndole receptivo a superiores corrientes de energía de vida. Esta iniciación marca el predominio del alma del discípulo sobre su cuerpo astral o cuerpo emocional. Continuidad de esfuerzo realizado en la etapa anterior en la cual disciplinó al vehículo físico hasta un grado elevado, imprimiéndole un nuevo y más alto ritmo y sensibilizándole y haciéndole receptivo a superiores corrientes de energía de vida. Obtuvo así cierto dominio sobre las corrientes de energía etérica provenientes del aura planetaria. Obtuvo así dominio sobre las corrientes de energía etérica provenientes del aura planetaria y aprendió a respirar de acuerdo con determinados ritmos, pasando gradualmente del ritmo lunar, utilizado por la mayor parte de la humanidad, al ritmo solar, a través del cual el prana inhalado es mucho más puro y más poderosamente energetizado. Luego en las preguntas intentaremos aclarar qué es esto del prana solar y del prana lunar y cómo podemos aprovecharnos de esta lectura. Está en la diapositiva número 8, no nos olvidemos. Circunstancia esta que en forma misteriosa provocó dentro del cuerpo físico denso una gran catarsis, una trascendente alquimia que determinó que una considerable cantidad de células físicas se hiciesen radioactivas, propiciando al alma del discípulo, iniciado, contacto consciente con el vehículo astral. Para él, y creando en los centros o chakras de aquel cuerpo las condiciones requeridas que llevan progresivamente a la segunda iniciación jerárquica. Considerable cantidad de células físicas se hicieron radioactivas, propiciando al alma del discípulo iniciado contacto consciente con el vehículo astral. Para él,
y creando en los centros o chakras de aquel cuerpo las condiciones requeridas que llevan progresivamente a la segunda iniciación jerárquica. Esto es una cadena de acontecimientos. Empezamos purificando el vehículo físico, continuamos con el emocional, el mental concreto y alcanzamos ni más ni menos al cuerpo causal. Este es el movimiento de las iniciaciones, pero recordemos que una lleva a la otra y que el mismo ahínco e interés que ponemos en una lo debemos poner en todas. Y poco a poco nos daremos cuenta que nuestra conciencia se ha transfigurado por completo. Se produce una grandísima catarsis y tiene mucho que ver con la absorción del prana. De ahí la respiración lunar y la respiración solar. La respiración lunar vendría a ser la respiración de la personalidad, de la forma, y la solar la del alma. Pero veremos a ver cómo podemos matizar eso. Dice, esta iniciación, la segunda, se caracteriza por una intensificación de las energías astrales por imposición del cetro iniciático. Energías astrales por imposición del cetro iniciático. Pero al propio tiempo impulsan la mente del iniciado a las omni-incluyentes regiones del entendimiento superior. Omni-incluyentes regiones del entendimiento superior, la mente abstracta, desde las cuales puede obtenerse el control sobre la mente concreta y sobre el vehículo astral. Consecuencia directa entonces de la segunda iniciación del bautismo, que te propulsa hacia lo más elevado del ser, hacia regiones abstractas que te posibilitan controlar la mente concreta y por extensión el cuerpo emocional. Qué curioso esto. Seguimos en el capítulo 12. Consecuentemente, liberó las energías contenidas en el plexo solar, el receptor de las energías astrales, y las elevó simultáneamente hacia el centro del corazón y al centro de la garganta, construyendo así un triángulo de energías ígneo-eléctricas circulantes que lo irán capacitando para mantener el equilibrio interno o serena expectación, que es precursor de las más altas realizaciones. Consecuentemente, liberó las energías contenidas en el plexo solar, que es precisamente donde se acumula la energía astral, esa que tiene un potencial volitivo increíble. De hecho, es la que nos moviliza habitualmente. Ese trono que está regido por el señor Marte, el dios de la guerra, que nos hace ver a veces que nos creemos Dios, y en realidad no somos los aprendices, pero es debido a la energía contenida en el plexo solar. Y todos aquellos que utilizan sabiamente la energía del plexo solar, como acontece en el mito de Tauro, pueden enfrentarse a la parte complementaria de Tauro-Escorpio, a la parte oscura. Todo eso que no está purificado dentro de ellos. Así que, de uno mismo. Así que reconozcamos ese centro, plexo solar, y estemos dispuestos a liberar el contenido. Receptor de energías astrales, elevó simultáneamente hacia el centro del corazón y al centro de la garganta, al cardíaco y al laríngeo. Con sobre todo la del sacro va al laringio y la del plexo va al corazón, construyendo un triángulo de energías ígneo-eléctricas circulantes que lo irán capacitando para mantener el equilibrio interno o serena expectación, que es precursor de las más altas realizaciones. Es precisamente este punto neutro, este estado contemplativo, que se va a convertir en la llave para ver todo aquello que necesitamos para un servicio mejor. De otra manera, vivir la vida de tal forma que estamos dentro de la forma, pero no somos la forma. Perdón. Perdón. Continuamos. El iniciado pasa de esta manera de kamamanas, la mente condicionada por el deseo, al mana superior, el nivel abstracto de la mente, atravesando así aquellas abrasadoras regiones del plano astral esotéricamente descritas como el Kurukshetra, el campo de batalla emocional, de la extrema dualidad de los deseos, que hasta ese momento habían constituido su principal campo de batalla. Hay que decir que independientemente de la iniciación, el trabajo del discípulo está en el plano astral. Las clases donde aprende están por encima, pero su campo de servicio es el astral, porque es el campo de batalla de la humanidad.
Y no se trata que después de una iniciación como la segunda nos retiremos a un Parnaso particular rodeado de gente muy evolucionada o de seres muy... No, se trata de que bajemos al arrabal, al astral, y allí precisamente, con nuestra sabia práctica, podamos neutralizar esas corrientes de energía que en estos momentos están atormentando a la humanidad. Todos los males de la humanidad proceden de ese mundo astral, que es la contraparte inferior de la conciencia humana. Digo inferior cuando se tiene la perspectiva de algún punto elevado. Mientras no se tenga, es lo que hay. Es la conciencia instintiva basada en el deseo y hay que aceptarla porque existe. Ahora, también hay la opción de cambiar. Perseverando mucho, se puede disolver. O al menos hacer las condiciones de la vida mucho más asequibles emocionalmente y esotéricamente. Esta segunda iniciación se denomina místicamente el bautismo del agua, teniendo absolutamente que ver con el elemento acuoso de la naturaleza o con el agua de vida. Acordaos de aquella frase de Acuario: agua de vida vertida para los hombres sedientos, la sabiduría, la emanación de la mónada, la chispa divina a través de qué? Del vehículo ambúdico, la contraparte superior del vehículo emocional, a la que con tantas veces se refirió con frecuencia el Cristo, el agua de la vida, el agua de la renovación. Dice: la lenta evaporación del agua, tal como puede leerse también en el libro de los iniciados, lleva al iniciado del Jordán, el río famoso sagrado de Israel, que es un río muy pequeñito si habéis estado allí, donde Juan bautiza con agua, a la región del fuego, donde los poderosos Agnis transfiguran la vida del iniciado y lo convierten en señor de los tres mundos. Es precisamente en esta región del fuego donde se imparte la tercera iniciación, técnicamente descrita como de la transfiguración. La lenta evaporación del agua, tal como se puede leer en el libro de los iniciados, lleva al iniciado del Jordán, donde el Juan Evangelista bautiza con agua, a la región del fuego, el signo de la mente, donde los poderosos señores del fuego, los Agnis, transfiguran la vida del iniciado. Le dan la vuelta a su vehículo mental, de tal manera que ese vehículo se consigue polarizar donde, no en lo de abajo, en lo de arriba, en la mente abstracta. Cuando esto se consigue, la tercera iniciación equivale al triunfo o al conocimiento completo de lo que es la mente concreta. Bien, como en total de lo que es la mente concreta. La cuarta iniciación sería el conocimiento total de la mente abstracta. La quinta sería un dominio considerable del plano búdico. Y hasta llegar a la séptima, que sería el dominio completo. Aunque tengamos en cuenta que ese dominio completo del plano búdico tiene que estar muy matizado con la energía del plano átmico. Principio voluntad al bien, que todo iniciado debe tener, y sobre todo más los altos iniciados. Señor de los tres mundos: emocional, físico, etérico, emocional y mental. Es precisamente en esta región del fuego donde se imparte la tercera iniciación, técnicamente descrita como de la transfiguración. Cambia el rostro, ¿no?, del iniciado. ¿Os acordáis cuando en la película famosa Los 10 Mandamientos el actor sube al monte Sinaí, es decir, el mito de la búsqueda interior, Saturno, el cumplimiento del karma, y vuelve con las tablas de la ley? Va completamente tribulado. ¿Y cómo vuelve? La cara completamente irradiando luz. Eso es una transfiguración, característica de la imposición del cetro y una manifestación de una tercera iniciación. Y viene precisamente con las tablas de la ley. ¿Por qué en piedra? Porque el karma de la humanidad rige precisamente ese principio. Séptimo rayo, reino mineral, Saturno. Tercer rayo, precisamente Saturno, que trabaja la parte del cumplimiento del karma. El Señor, que aparentemente nos marca mucho, pero hay que decir que es el que probablemente más amor tenga, en el sentido de que nos da una oportunidad. Y eso es lo importante. Se nos da una oportunidad para cambiar. Si luego no la aprovechamos, pues es asunto nuestro. Dice: en la segunda iniciación, el hierofante, al igual que en la primera, es el Bodhisattva, el Cristo o el instructor del mundo, ateniéndose en todo momento al proceso general descrito para la primera iniciación, variando tan solo en el desarrollo de la ceremonia iniciática la magnitud espiritual de las entidades planetarias humanas y angélicas que asisten a la misma
y participan de la integridad espiritual del misterio que va a ser administrado. Magnitud espiritual de las entidades planetarias humanas y angélicas que asisten a la misma y participan de la integridad espiritual del misterio que va a ser administrado. Bien, abro micros, ya está abierto y por lo tanto formulemos preguntas, que de las preguntas se obtienen conclusiones y se nos clarifica la idea general, ¿eh? Venga, ánimo, familia. ¿Por qué Venga, le llaman la segunda iniciación jerárquica? Yo al principio me lié un es poco. que él utiliza dos lenguajes. Oficialmente, la tercera iniciación es la primera jerárquica. Claro, por Pero él le eso. aplica el calificativo a todas porque también tiene su razón, aunque en otros escritos lo matiza muchísimo. Esto es como cuando habla de Agni Yoga y te dice el Agni Yoga y luego dice, no, lo correcto sería hacer para la evolución el Raja Yoga. Pero ¿qué pasa? Que como el Raja Yoga está sujeto a una disciplina mental que mucha gente no tiene, ¿qué sucede? Quiere atraer hacia sí a todos Ya, aquellos que se sienten todavía, son bastante emocionales, atlantes, son Bhakti Yoga, y los quiere atraer hacia dónde? Hacia un punto muy elevado del Bhakti, que ahí sería el Agni Yoga. Pero claro, ya, el por qué el Agni Yoga puede tener seguidores y al mismo tiempo detractores es porque por mucho que se practique, si uno tiene una conciencia muy emocional y no mantiene la atención en lo que está haciendo, realmente resultados no van a haber. ya, ¿De qué sirve aprender mucho? Por ejemplo, de que cuando uno va por la calle tiene que estar consciente de que sus pies están pisando el suelo. Entonces te lo recomiendan muchos manuales de esos, de Zen o sí. de disciplinas para meditación, de que todo lo que hagas tienes que saber exactamente qué estás haciendo. Pero si esta característica no se tiene, si uno deja la mente volar y va por la calle y no sabe lo que hace, evidentemente Pasa que pocos aquellas resultados. enseñanzas Jesús eran de 2000 o de 2000 y pico de años y los Ujú. hombres tampoco eran igual No, que que vayan. ahora. Además, Entonces, que el claro, Raja Yoga ahora puede dar resultado. Hace miles de años era muy emocional, por precisamente eso, se por eso te manifestó para digo. apartar a la gente del mundo emocional, del politeísmo y de tantísimas divinidades y tanto trabajo de plexo solar. De hecho, la devoción a Krishna, si habéis visto alguna cosa, habéis estado en la India, es totalmente plexo solar. Pero bueno, es lo que toca vivir, no hay ningún problema. Ya, Es ya. una civilización y es lo que toca hacer, y ya está. Como aquí Una, tenemos la costumbre con procesiones y demás, pero es que es la conciencia que hay, no hay otra. hay otra. Una cosa, siempre hemos dicho que la primera tenía mucho que ver con la tercera Sí, y la segunda con la con la cuarta. cuarta y la tercera con la quinta. La tercera con la quinta. La Sí, segunda, ¿por qué con la cuarta la segunda? porque Si es era el la... mundo de las... Y mira lo que hemos leído aquí, que es lo más inteligente que se ha podido escribir sobre el tema. Aquí Sí. en la segunda iniciación, el control de las aguas lo que te posibilita es acercamiento a la mente abstracta, ¿eh? Porque la mente Digamos que es concreta ya como la dos tienes. etapas, ¿no? Dos La mente, etapas. En es la que segunda se hace la una mente, cosa y en la cuarta otra. en la primera, lo que te hace, antes os he dicho, en la diapositiva 8 está el tema de la respiración lunar y solar. No ha Eso, preguntado eso. nadie, pero bueno, Sí. imagino que preguntaréis más tarde. Venga. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se consigue en la primera posibilita, posibilita que la parte emocional más sublime se precipite hacia arriba, hacia el mental. ¿Y cómo vuelve? Vuelve clarificando la mente concreta, poniéndola ya firmemente en su sitio y controlando de forma indirecta el vehículo emocional. Ya sabéis que el punto es situarse en el entrecejo, por ejemplo, el vehículo Mm. mental, la entrada, ¿para qué? Pues para controlar el vehículo emocional y por extensión a todo el señor lunar, que es la personalidad, para que el que está atrás, la pineal, el señor solar, se controle su manifestación. Se trata de eso, nada más. Con aguas más puras, ya digamos, más tranquilas. En el fondo, si en el planeta Tierra hay contaminación en la naturaleza, es porque el plexo solar de los seres humanos está lleno de deseos que, bueno, lo que hicieron los magos negros o lo que nos pasó en España con la guerra civil fue ni más ni menos trabajo de magos negros, muy inteligentes, que cogieron toda esa caja llena de egregores del pasado, la abrieron deliberadamente y salió. En Europa pasó lo mismo. Por ejemplo, en Francia se descubrió que había un antisemitismo tremendo, tremendo. Ellos decían que no, y al final tuvieron que claudicar.
porque cooperaron con los nazis y deportaron a muchos judíos franceses a los campos de concentración. Claro, no es un trago fácil de pasar, pero hay que Ya. reconocerlo. La parte oscura descubre siempre eso que no quieres que se sepa, lo que está escondido como Plutón, que levanta la alfombra y enseña lo que no se debe de enseñar, ¿no? Bueno, lo de la respiración es que alguien lo va a preguntar, ¿no? Yo supongo que sí, ¿no? Si ha habido interés, ¿qué significará Sí, eso de la Sí, respiración lunar? sí, yo tengo interés por otra cosa de la lección de la semana pasada. A Te ver, quería preguntar, que es que hay unos hechos históricos del Logos Planetario vinculados a la época lemuriana sí, que traen consecuencias espirituales del Señor del mundo, pero claro. en la época lemuriana, ¿qué consecuencias podía tener? Uy, pues muchísimas, lo que pasó fue tremendo. O sea, que o sea, del pasado kármico del Señor del mundo, Pero es que qué el Señor significa del esto? mundo, cuando hablamos de Él, no pensemos que si nosotros hemos pasábamos por allí y nos metimos aquí, ¿no? Tenemos mucho que ver con Él. A ver, piensa que lo hemos escogido. Como mónadas, hemos decidido estar con Él. Nuestro padre es el Sol, no nos Vaya. olvidemos, pero el aspecto madre, el aspecto materia, nos lo da el logos planetario. ¿Qué pasó en la Lemuria? Pues que hubo un pequeño problema, entre comillas, en el momento que se te hace el tema de la separación de sexos. Había un ser andrógino y se trató de qué? De convertirlo en qué? En dichas polaridades diferenciadas para que en el camino de búsqueda de la complementariedad de polaridad se utilizara la energía del amor. ¿Y qué pasó? Que como no había suficiente para tirar adelante con ese deseo y ese anhelo, se utilizó la energía de la búsqueda de la polaridad, de la energía del sexo para tener la práctica con entidades de la misma polaridad. Eso se conoce con el nombre de homosexualidad, sexo con, con las mismas personas del mismo sexo, ¿no? Que hoy en el revival de Acuariano, de estamos abriendo, etcétera, etcétera, eso es un tema karmático que se permite que pase porque tiene que salir todo a la superficie en este principio de la era de Acuario y luego con el tiempo, andando el tiempo, las cosas de manera pacífica y serena, digo pacífica y serena, sin represiones, volverán a su cauce las aguas. Pero para ello hay que integrarlo y nada mejor que el amor y la serena expectación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le fue de las manos el proyecto? Porque permitió, creo que cometió el mismo error que cometió en la cadena lunar. Creo que viene de ahí, de la cadena lunar el tema. Pero bueno, no lo he leído en ninguna parte. Sé que lo que pasó ahí es que le abortaron la evolución y este problema, ¿por qué retrasó tanto? ¿Y por qué quedó marcado el estigma en los éteres planetarios? Pues porque se contravino una orden interna de evolutiva. Y eso está ahí, no se puede negar de ninguna manera. Ahora, también hay que ponderar una cosa. No todo el mal de la tierra equivale a este problema de Lemuria, ¿eh? Porque la ambición desmedida de una parte de la humanidad por acaparar, ese aspecto taurino acaparador, eso ha hecho más daño a la humanidad que no lo otro, ¿eh? Pero ponderando las energías, hay que decir que esa energía tiene el efecto que tiene, hay que conocerla, pero no hay que estar obsesionado con la misma ni tampoco hay que combatirla de la manera que nos han enseñado en Piscis. Hay que integrarla. ¿Qué quiere decir integrarla? Pues darse cuenta de algo muy importante, de que en la evolución, para encontrar ese punto neutro, hay que tragarse 1000 sapos. A ver, si nosotros nos enfrentamos a la prueba de la segunda iniciación, quiere decir que nuestro vehículo físico primeramente lo hemos disciplinado. Y cuando uno toma conciencia de su vehículo físico, pero de verdad, de lo que es capaz la energía, de lo que es capaz del prana, abandona el pensamiento mediocre de la personalidad, es decir, esa focalización en la forma y se empieza a abocar hacia lo que es el alma, lo que consigue es que se va proyectando hacia adentro, a la parte más superior, y va a contactar precisamente con esa energía que es fuego, que es la mente superior, aunque no podrá que estabilizarse en la misma por evolución. Pero eso le va a servir para potenciar el desarrollo de su propia mente, clarificarla, controlarla, es decir, no estar creando siempre imágenes y repercutirá en qué, en el vehículo emocional y en el físico etérico. Porque lo importante es que subiendo hacia arriba, desde arriba, se controla mejor. Y no hay que repetir las prácticas. No sé si me he explicado. Yo asocio respiración lunar Sí, a la respiración desde el punto de vista de la personalidad. Cuando uno está focalizado y actúa como persona, como personalidad, como forma, no como alma. Luego veremos qué nos dice él de respiración solar. Esa parte del prana
mucho más sutil y más purificado. Pero ¿cómo vamos a tener acceso a ese prana si todavía no hemos hecho la catarsis dentro de nosotros? No es lo mismo respirar de forma inconsciente, que sería la personalidad, la forma, que de forma consciente, que sería el alma. Y adaptarse a los ciclos del alma. Y luego hay una cosa muy importante que lo olvidamos. Entre inhalación y exhalación hay un punto neutro, ¿verdad? Pues ahí deberemos entender que está el alma. Y si nos focalizamos en ese punto neutro, esa paz que se desprende, que es búdica, esa armonía, al final va a invadir a toda la personalidad, que es más o menos lo que él le hablaba, llamaba serena expectación, pero que es un trabajo que a lo mejor empieza a los 20 años y a los 70 ya tienes conseguido. Por lo tanto, animémonos, animémonos. Igual, pues, igual tenemos suerte. No, ¿Alguna, ser alguna consciente del punto neutro. Del El punto punto de neutro silencio, es silencio. complicadito, ¿eh? No lo Otra es, cosa, porque el ser humano va mariposeando como una palomita de estas, dándose vueltas por aquí y por allá. No, focalicémonos en un punto. Si vemos a una abeja libando en una flor, estemos atentos a la flor, si somos nosotros, no estando en vista 50.000 flores más. Me explico, ¿no? sí. Otra cosa, dice que al entrar en la rama se dejan arrinconados los poderes Ah, la semana pasada, atlantes. sí, sí, Pero, sí. sí, pero los poderes atlantes son positivos. A ver, los poderes atlantes en este caso se refieren a los que vienen del plexo solar, que están debajo del diafragma y por lo tanto están fuera del control del alma. Son instintivos. ¿Qué quiere decir? La mediunidad, que fue el gran sentido desarrollado por el pueblo atlante, lo que sería lo que el discernimiento, que es el sentido que tiene que desarrollar la raza aria, y subiendo para arriba ¿cómo se llama esto? La siguiente, lo que sigue, que es no acuerdo el nombre, la discriminación, discernimiento la otra, y sobre todo llegar a un momento que alcanzará la intuición. Pero para llegar a la intuición hay que picar piedra. No quiere decir que un ser humano en un momento de su vida alcance un nivel que durante unos años pueda vivir de ese mundo abstracto. Pero es que la intuición está más allá del mundo de las ideas. Está mucho más allá, pero si no lo tenemos aposentado en nosotros, ¿para qué? Cuando se habla de un ser realizado, un ser de luz, se habla de una conciencia que está en un nivel, no que esté lejano, sino que está aquí. Lo que sucede que aparentemente no tiene ligazón él con lo que manifiesta y es mentira, está al tanto de todo. Lo que sucede que puede de manera natural interesarse por un tema porque cree que puede servir, ayudar, pero no por perder el tiempo como hacemos nosotros. Y comprende muy bien los ritmos, sobre todo los espacios neutros, los silencios. Y él vive del silencio. Por eso el maestro no podemos acercarnos a él porque primeramente no tiene mente y nosotros no tenemos silencio interno. Por lo tanto, no podemos contactar. ¿Me explico? Es muy difícil, ¿eh? Sí que harán esfuerzos por acercarse a ti y en un momento determinado te tenderán una mano. Y ahí dependerá de ti si coges el reclamo, lo te enganchas o no te enganchas. Entonces esos poderes tienen que pasar a convertirse en, por ejemplo, la psicometría, que es conocer un objeto, tiene que ser con psicometría superior, controlada por el alma. Pero eso no tiene nada de extraño y maravilloso. Eso viene en los Yoga Sutras de Patanjali, que es explicación de los efectos del Raja Yoga, las meditaciones, como el sí del poder del elefante, el don de la bilocación, atravesar las paredes, etcétera, etcétera. Viajes astrales, todo eso aparece ahí. Lo que sucede que las enseñanzas del tibetano en concreto y de otras tradiciones esotéricas dicen que primero busques el reino de los cielos, es decir, el contacto permanente con el alma. Y una vez ese contacto permanente, que será un día sí, otro día, pero cuando digo un día sí y otro no, no quiere decir que al día siguiente, si un día estoy en la cima de la montaña, al día siguiente me vaya al arrabal, no, sino que no se puede mantener porque los vehículos no están tan refinados para ir captando la energía de forma tan clara. Porque no olvidemos que para desarrollar en estos tiempos esas facultades, debes estar dentro de la marabunta de las ciudades, ¿no? De todo el ruido que hay. No te puedes aislar. Si te aíslas, no estás cumpliendo el trabajo bien. Estás huyendo de tus Claro, congéneres y eso no se puede hacer. Claro, ¿cómo se consigue meditar en una estación de metro con tantísimos trenes arriba y abajo? Bueno, es cuestión de estar atento. Cuando uno está atento a una cosa, resulta que el ruido desaparece. Yo os convido a que practiquéis un día unos segundos. Venga, alguna cosita más, familia, que es muy interesante el tema, ¿eh? Venga, las demás, que estáis muy calladas. Supongo que practicáis continuamente la respiración solar, ¿verdad?
Por eso el contacto búdico ya lo tenéis manifiesto, ¿no? ¿Sí o no? Pero de todas maneras, cuando tienes un dolor físico fuerte o un Sí, impacto emocional muy grande, siempre te dicen respira, respira, respira. claro, claro, porque eso Claro, sirve es para por desbloquear esto. el diafragma. Es que cuando Claro. tenemos un dolor fuerte, bloqueamos el diafragma, por lo tanto, podemos colapsar el intestino, los pulmones, el corazón, todo. O un Vamos, que impacto nos... emocional de Claro, aquello que, y respira, 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 y es verdad, ¿eh? Se va calmando claro todo. que se va calmando. Por lo tanto, cuanto antes nos demos cuenta de que nos estamos equivocando, más pronto saldremos del atolladero. Sí, sí, sí. O como por ejemplo, yo recuerdo de pequeño algún partido de fútbol que les ponían agua, aquel elixir del masajista, pero ¿por qué agua fría? Porque desentumecía el músculo nada más, unos cuantos pases con la mano y ya está, y podían continuar dando patadas a la pelota. Y no era ningún remedio, una cosa natural, sencilla. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Damos un golpe ahí y se acaba el mundo, ¿no? Venga, más preguntas, va, que el tema es Bueno, interesante. Jesús, Dime. esto de la respiración puede ser que significa liberación Respirar de significa mm, liberar los segregores, la parte oscura de la personalidad, refinarla, mm, inhalando prana sutil. Pero ¿cómo vamos a inhalar un prana refinado si nosotros no tenemos nuestro mecanismo interno de respiración en los dos sentidos físico y psíquico purificado? bueno, pero lo estamos intentando. A ver, siempre lo Quiero estamos decir intentando, eso que, ya lo sabemos. Es que, a quiero ver, decir que cuando respiras profundamente, ujú, estás liberando, digamos, emociones, o sea, lo que malos podemos rollos, llamar malos como rollos, malos rollos. malos rollos, sí, 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 lo estamos liberando, ¿no? Y es Ujú, que tengo aquí una nota también de Vicente que dice, todo ser, todo ser nacido lo ha sido para la liberación. El claro. objetivo de toda cosa creada es la liberación. Y ahora me ha venido con esto, con lo que estamos hablando de la respiración, ¿no? La respiración libera. ¿Es eso o estoy La o no? O no? la respiración libera. Pero hay que tener en cuenta una cosa es la respiración para que funcione, debe haber un control estricto de la personalidad. Es decir, haber una concentración mental muy acuciada. Si este requisito no se da, no nos olvidemos Claro. que milagros no hay, ¿eh? Eh, Ujú. Aquello que me pasó esto, me fue todo, yo empecé y se me fue todo. A ver, no, no es así bien, bien, ¿eh? Ahora ven, que hay que intentarlo, porque descontado que sí, pero olvidémonos de los resultados. Cuando uno está en el camino de búsqueda espiritual, no hay resultado. Es una continua expansión, no acaba nunca. Cuando uno lo descubre, mejor le pueden quedar 20 años de vida y puede testimoniar perfectamente que cada luna llena o cada cierto tiempo ha tenido una nueva revelación. Pues se trata de eso, de mantenerse firme. ¿Lo vemos o no? Cuando Jesús, una pregunta, cuando tú dices esto de los resultados, yo entiendo que como estamos trabajando en la parte más sutil, ¿no? Y los resultados deberían ser aquí físicos, Tranquilidad, ¿no? O sea, en equilibrio, fenómenos, atención, atención, cada vez más atención a todo lo que se hace. Cuando estamos esos muy son los atentos, resultados, ¿no? claro, Sí. cuando no estamos muy atentos y estamos en la Ujú, meditación, la hacemos en sentido profundo, nos olvidamos del ujú, pequeño yo, salimos a sí. comprar, hacemos nuestras gestiones, volvemos a casa en silencio, tenemos como un vacío, parece que vayamos por la calle y estemos flotando. Nosotros regresamos a nuestra casa, interactuamos con los demás, pero continuamos con esa focalización en lo más elevado. Y eso es ni más ni menos que plena atención a todo. ¿Qué pasa? Pues que no nos va a doler la espalda, ni los pies, ni las manos, ni vamos a tener confusión, vamos a tener una perfecta memoria y no vamos a olvidar nada y vamos a perder nada. Vale, ¿y eso cómo lo relacionas con olvidarnos de los resultados? Pues Porque eso es un precisamente resultado. porque estás focalizado en lo más sublime, O sea, no te pero no centras dando en la él, aunque espalda, ven. no dando la espalda a lo que hay alrededor, sino no emitiendo un juicio, no generando imágenes, no teniendo deseos de otra manera. O sea, los resultados llegan, pero tú no te identificas con El ellos. resultado es un comportamiento más pragmático y racional, que es lo primero que se aprecia en la gente que está meditando. Aparte que una chispa en Mm, los ojos, en la mirada, que dices, caramba, hay algo, ¿no? Hay algo. ujú, Y eso lo podéis sí. ver porque además llegará un día
que os vais a ver desde dentro del cerebro mirando a través de los ojos, como si fueran fueran unos prismáticos, que igualmente ya os habéis visto, supongo, por el tiempo que llevamos. ¿Lo ves o no? Yo no digo nada. No sé. Yo os recomiendo que estéis muy atentas cuando miréis, muy atentos, porque en algún momento te das cuenta que tú estás sentado dentro de esa gran cámara que es el centro de la cabeza y estás viendo lo que acontece alrededor. A veces es para reírse lo que hace uno, ¿eh? Pero Mm. no digo más. Además que poco a poco, si hacéis eso, la mirada va a cambiar. Será más serena y más profunda y más amorosa, claro. Va a cambiar. Hombre, si Mm. estos cambios no se dan en los chakras superiores, en la planta de los pies no se van a dar. Ya se han dado, pero eso repercute en lo que hay arriba. ¿Lo vemos o no? ¿Y plantas de los pies por qué es tan importante? Pues porque captamos el prana de quién, del planeta. Por eso es el equilibrio entre esta parte lunar física y la parte elevada que es solar. Somos un equilibrio nada más, ¿eh? Por eso se supone que caminamos erguidos. Por lo tanto, si caminamos erguidos, ¿por qué no nos focalizamos mucho más en el alma, que no pesa, la mente abstracta? ¿Y por qué nos focalizamos tanto en lo que pesa, que es la parte inferior? Esa es la pregunta que nos deberíamos formular. Venga, va. Quiero respuestas a la Mm. misma, va. Ya he dicho la Vale. pregunta. Venga, responder todas. Quiero que habléis. Que yo no os corto la lengua a nadie, ¿eh? Venga. Uy, qué silencio, madre mía. Esto no es un convento, ¿eh? Es- Ni soy el padre prior. Ay, madre. Venga, no decimos nada del tema. Es muy importante lo que os he dicho, ¿eh? Venga, va, todas. Elena, María José, Milagros, Encarna. Aquí habla Jesús de la lenta evaporación del agua, Exactamente. Del mundo cuando emocional. habla de esto es por consecuencia del fuego, Claro. Ujú. el agua se evapora, ¿no? Claro, se evapora porque el vehículo mental es muy poderoso, ya no, el vehículo entonces emocional queda en su mínima expresión, pero pero queda en su mínima expresión. Vamos transfiriendo en el camino de retorno la potestad al vehículo más refinado. La meta para uno será el mundo emocional y para otro será la cima de la montaña, que es la tercera iniciación, y alguno tal vez la meta será la cruz, la renunciación. Yo no digo más. ¿Algo más que aportar, familia? Venga, que he preguntado para todas, ¿eh? A ver, Jesús, es que yo eso no me he enterado porque me he tenido que levantar Ay, de madre. lo que has preguntado. ¿Qué he preguntado? Venga, Una emergencia. vale. No, te quería decir, los pétalos del corazón o del vehículo causal, ¿no? ¿Qué es eso? No, bueno, es que el vehículo causal, cuando hablamos del cardíaco, lo que hablamos, aparte del centro cardíaco que todos conocemos, es la contraparte que existe en el centro coronario, que es lo que realmente se va a recibir la iniciación allí. Vale, La pero, contraparte que existe dentro del cuerpo coronario, pero siempre cuerpo que hemos causal. visto la flor del loto, Sí, esta que sale, digamos, esta que ponemos en la gran invocación. en la gran invocación, estos pétalos, los externos, se van abriendo poco a poco Eso en las es primeras iniciaciones. una ficción porque la cuarta hilera solamente se abre en el momento de la cuarta iniciación, cuando se La cuarta desintegra. hilera es la Claro, única que se abre en la cuarta. es Antes que se van lo abriendo, otro está abierto. Está está abierto y lo que hace la abierto. cuarta es que lo acaba aposentando todo, pero prácticamente rompen el cascarón que hay, los 4 pétalos, y extraen la perla, la memoria de la mónada. Ya, eso ya. Fuera. Es que no sé qué hemos leído hoy, ¿sí? Y digo, pues no sé. Pero claro, se van abriendo a la medida que vas evolucionando, que va llegando a las 3 primeras Todo iniciaciones. tiene que ver, cada hilera tiene que ver con una iniciación. La Claro, primera, la primera es del conocimiento. Tiene claro, que ver con la primera iniciación, pero tiene 3 pétalos, uno de conocimiento, otro de amor y otro de sacrificio. es el sacrificio. Sacrificio, voluntad al bien, ¿eh?
La Sí. segunda hilera es precisamente la emocional y también tiene conocimiento, amor y sacrificio. Segunda iniciación. La tercera hilera es precisamente la de la tercera iniciación. La de la primera jerárquica. Exactamente, que sería el aspecto voluntad en este aspecto, lo que se está trabajando. Y tiene 3 pétalos: conocimiento, amor y sacrificio. Y luego tenemos la cuarta, que es lo mismo, pero es la síntesis de las 3 anteriores. Por lo tanto, el pétalo del amor de la cuarta tendría que ver con los 3 anteriores, y el pétalo del sacrificio igual, y el pétalo del conocimiento igual. ¿Y qué hay dentro? Pues dentro de esa cuarta hilera lo que hay es una joya, y esa joya solamente se abre cuando ese vehículo se destruye por la presencia de la fuerza de la energía átmica, el propósito, la voluntad al bien. Ya. Sería el autoconocimiento, ¿no? Algo más que todo eso. Algo más que todo eso. Creo que no tenemos una idea clara de lo que es un arat. Se explican cosas, pero no, yo creo que no. Hasta que no nos toque vivenciarlo. Y no olvidemos una cosa: aunque estuviéramos en contacto con uno, tal vez nuestro vehículo no está preparado, nuestra capacidad sensitiva interna no está preparada para recibirlo. No lo está. Bueno, de eso nos debe pasar puñados de cosas, ¿no? Igual notamos un profundo vacío, como que algo está aconteciendo, pero depende del trabajo que realice. Igual nos encontramos con alguien que no es exactamente lo que nos pensábamos. Por lo tanto, no pensemos nada de un arat, nada, porque igual nos descuadra todo. Y esto de que al principio, cuando habla con los subplanos del vehículo búdico, que empieza hablando del primero, por lo que nosotros considerábamos el séptimo, pero puede ser que los subplanos del físico, del emocional y del mental se cuenten de arriba hacia abajo, y a partir de ahí ya se cuenten de abajo él hacia lo arriba. cita, pero utilizan, es como el tema de las iniciaciones. Esotéricamente, la primera jerárquica es la tercera, porque las 2 primeras no cuentan. De hecho, la primera y la segunda para la jerarquía oficialmente no cuentan, pero que es un disparate, porque, vamos a ver, si no tienes la segunda, no eres nada, en el sentido de que no eres nada para presentarte a la prueba de la tercera, y que una iniciación te lleva a la otra. Es decir, cuando uno se prepara para la primera iniciación o para la segunda iniciación, en algún momento, por similitud de frecuencias, pudiera parecer que se está preparando para la cuarta iniciación. No importa. Lo importante es que siga adelante con todo aquello que está trabajando. Que luego descubre que es la segunda iniciación. Bueno, pero el trabajo está hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay como un aspecto místico que a veces Porque no te lo van a decir, es muy difícil. A ver, yo no digo que haya estudiantes que sí sepan que tienen que presentarse a la prueba de la tercera iniciación o de la segunda, o tal vez han pasado y están preparándose para la cuarta. Más que nada, porque lo que se exige del olvido de uno mismo y de ese problema, esa etapa de búsqueda, de aislamiento, de que te dejan vacío, aislado, la noche oscura, eso es consustancial también a la tercera. La tercera tienes que bajar al infierno personal tuyo, que ya en Virgo, en Escorpio hicimos algo, ¿no? Pero luego lanzamos la flecha. Mira, ala, qué bien. Tuvimos que quitarnos de encima las habladurías, toda esa parte no controlada e insignificante aparentemente de la mente. Tuvimos que recoger el testigo. Tuvimos que meternos precisamente ¿dónde? En la caverna, de nuevo. Liberar al ángel solar, enfrentarnos con la personalidad primero, liberar al ángel solar, subir a la cima de la montaña, ver la luz y darle la espalda, porque la luz, lo que se ve clarísimamente es que yo he venido, yo ya tengo la luz. Por lo tanto, ¿qué se trata de hacer? Pues ponerla al servicio de los demás. Acuario. Hemos redimido la materia de los 3 vehículos. La tercera iniciación significa el 30. La perfección, el 10 siempre es la perfección. 10 por la primera iniciación, 10 por la segunda, 10 por la tercera. Cuando llegamos a la cuarta, lo que se produce es una revelación nueva. Hay algo nuevo. El humano ya no es humano. Se ha crucificado en su propia cruz. ¿Qué quiere decir? Ha aceptado su karma. Y en lugar de echar las culpas a los demás, a cruz mutable, las cientos de encarnaciones que habremos tenido, no, esto es mío. Esto es mío. Me tengo que enfrentar a esto. Soy yo el culpable. Soy yo la persona que tiene que dar el paso adelante.
Y cuando esto se hace, que son las pruebas más duras, la crucija, evidentemente uno consigue algo muy importante. Saltar del mundo del deseo per se, que es una forma de entender la voluntad divina, pero a nivel descarriado, a llegar a reconocer que esa parte oscura no es el karma, sino que soy yo, a emitir esa nota vibratoria potente de Leo, al final entendida como conciencia interdependiente, eso es un salto cuántico. Pues imagínate, en la cruz cardinal, pasas de la conciencia instintiva de masa a la plena autoconsciencia en el signo de Capricornio, la salida prácticamente. Y es curiosamente porque esa tercera iniciación te da el control de la mente concreta. Ya vives en la mente abstracta. Es como que te vas unificando, ¿no? Ya no necesitas a un maestro en el sentido literal del término. Tú tienes la suficiente capacidad para saber aquello que necesitas e investigar por tu propia cuenta. La idea del Vicente Beltrán era esa, la plena atención, pero eso lo dijo también Krishnamurti y lo han dicho desde la más remota antigüedad. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque seguimos buscando en papeles, en bibliotecas, que lo llevamos dentro. Porque estamos volados. Bueno, porque tenemos que trabajar así. Venga, una última pregunta y continuamos, aunque deberíamos, bueno, vamos a esperar a la media y pasamos a las cámaras abiertas. Bueno, la pregunta que tú has hecho antes, ¿por qué Dime. estamos más focalizados en la parte inferior que en la parte superior? ¿No has preguntado eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Por comodidad, Pues por porque, inercia, porque pesa más y nos gusta la seguridad, la falsa seguridad. bueno, lo he dicho porque nos atrae más la parte inferior porque estamos más focalizados en estos chakras inferiores. ¿Es por cuestión de Porque peso? cuando es cuestión de peso, Claro. pues sí, 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 Tú sí. tú tienes un globito, estás ahí jugando con él, ¿no? Tú le pones una piedra y el globo no se escapará. Y va para abajo, sí. Sí, sí, Claro, sí. tienes la cuerda, la atas a una piedra y no se lo llevará el viento. Y cuando estás más focalizado en los chakras Entonces, superiores, exactamente, la cosa ya, ¿qué pasa? Tienes que convertirte en un junco. Viene un vendaval, me doblo pero no me rompo. Y luego recupero la verticalidad, ¿verdad? ¿Qué hace una palmera, un cocotero? Si habéis estado en algún país, por ejemplo, de allí del Índico, veréis cómo parece que se vayan a romper y no se rompen esos vendavales que se crean. Y están ahí y siempre buscan la verticalidad. Y cuidadamente que se ondulan y parecen troncos que se vayan a romper. Pues no. Es como las cañas de bambú, están altas. Se van moviendo, hacen un ruido curioso entre ellas, pero se mantienen erguidas, ¿no? Pues el ser humano es exactamente lo mismo. ¿Y qué nos une? El contacto con el sol y el anclaje a la tierra. ¿No tendríamos que estar enraizados más en lo concreto en algunos aspectos para que lo de arriba estuviera más liberado? No olvidemos que sin cuerpo físico no vamos a evolucionar. Pero no vale un cuerpo físico cualquiera. Un cuerpo físico científicamente construido. Ya que tenemos un poquito de información, apliquémosla. ¿O no? Sí. Venga, ¿alguna cosita más, familia? Pero en este tema no estamos entre dos aguas. Es que lo estaremos siempre, esa es la dualidad. Claro, pero uno tiene que decidir qué agua quiere beber. Si uno También apuesta... es que esto demuestra el nivel evolutivo de cada Mira, persona, ¿no? hay una cosa Habrán que que no podemos... detectarán los chakras superiores, pero hay gente muy enraizada a la tierra. Mira, la energía de la aspiración, del idealismo, es muy necesaria. ¿Por qué? Pues porque nos moviliza. En el fondo es deseo, ya lo sabemos. Pero no es lo mismo el deseo devocional que el deseo de fuego hacia una tierra ardiente, que es donde señala la flecha, que es hacia la parte más sublime nuestra y más elevada, el coronario. Ahí va la flecha. Lo que sucede que si nos domina la personalidad, ¿dónde va a ir la flecha? Pues lo más probable es que en lugar de subir vaya a bajar y vaya a activar el plexo solar, el sacro y el básico. Todo. Si activa el sacro, ya sabemos la circunstancia que vamos a tener y que nos tendremos que adaptar de una manera u otra y de forma contundente. Entonces, si esto acontece o si no, si es el plexo, pues ríete tú de los dramones de la televisión, de lo que puede llegar a pasar. Nos puede despertar un interés astral por determinados temas que dices, ¿pero esto qué es? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, nos pasa porque no estamos focalizados en lo más elevado. Por lo tanto, la energía, cuando la invocamos, por puro peso, ¿a dónde va? Hacia abajo.
porque ahí hay un campo de atracción mayor. ¿Qué pasa con esa energía de tipo superior cuando va para abajo? Pues que se pervierte completamente y hace bastante daño, porque te obliga a repetir experiencias que ya has tenido. Si la historia nuestra se simplifica en eso, el uso que hacemos de estas energías. Por eso es tan importante que la mente que nos señala el camino a la casa del Padre, el centro coronario, no la perdamos nunca de vista. No es el deseo, es la mente superior, no la concreta, la superior. Pero por esto pasan estas cosas de que a veces vivimos situaciones cíclicas que se van repitiendo. Claro, porque no somos capaces. Piensa que el cosmos, lo que son los planetas, que es lo que respondemos por el tema de la personalidad, que todavía estamos muy focalizados en ella, y lo más concreto precisamente, en la medida en que trabajamos así, cada ciclo de ciertos acontecimientos estelares nos repercuten totalmente. La gente no se da cuenta, pero no es gratuito las cosas que pasan. Y si no, ponte un canal de esos que salen por la noche, que echan el tarot, y toda la gente que llama con el mismo problema. No, es que está este planeta, es que estamos en el signo tal. Esto es curioso, ¿por qué esa respuesta estándar? Porque el problema es estándar, es de conciencias que están donde están y ya está. Y eso no se puede criticar, porque eso se ha hecho desde hace miles de años. Sí, bueno, pero debe haber un nivel de tarotistas y otro nivel de tarotistas, digo yo. Y yo me preguntaría dónde está el nivel de los que van a hacer preguntas que siempre son lo mismo. Pues muy necesitados, muy desesperados. A ver, si me va a tocar la lotería, si voy a tener un buen trabajo o voy a tener el novio o la mujer de mi vida, a ver, esto, ¿qué es que te diga? Porque ese es el estándar que hay de preguntas. Pocos van con una cuestión metafísica. Es que no me encuentro a mí mismo. No sé si soy un alma de segundo rayo o de tercero. Yo no os piso todavía eso. Pero no vayas a preguntárselo a esos señores de la medianoche. No creo que te solucionen nada. Y nunca mejor dicho, de la medianoche. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? Saltamos, ponemos las cámaras. Pues venga, vamos un momentito. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea, y cumplamos con nuestra parte, que así sea.